Bueno, hola, buenas tardes. Sí me oyen, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Escucha, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, pues vamos a ver la última práctica conmigo, ¿no? Sé que esto les va a doler más a ustedes que a mí, pero ya esta es la última vez que están conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos toca la de destilación y somos los equipos 1, 2 y ¿qué? ¿Y 3? Sí, profe. Bueno, equipos 1, 2 y 3. Esta práctica va a estar bastante breve porque casi no tengo datos. No tengo video, no tengo, ahora sí no tuve oportunidad. Pero bueno, pues a ver, ¿qué podemos hacer? Con lo que poquito que tenemos, vamos a trabajar, ¿no? Ok, déjenme entonces cerrar esto. Ya estamos todos, ¿verdad? Bueno, ahí sí me oyen bien, ya todo está bien. Bueno, vamos a ver rápidamente, ¿no? Nos toca ver la práctica de destilación. Y bueno, en esta práctica lo que vamos a hacer es una destilación en lote, en un equipo, pues que no está propiamente fabricado para destilar. Ahorita lo vamos a ver las fotos que tenemos del equipo. Más bien es un equipo auxiliar de otro equipo. Entonces lo que vamos a destilar es una mezcla etanol-agua, ¿sí? O sea, generalmente destilamos ese tipo de sustancias para tener un mejor control en cuanto a los resultados, ¿no? Básicamente. Bueno, los objetivos, el general sería hacer el tratamiento de los datos proporcionados por el profesor, o sea, que hagan los cálculos requeridos, ¿verdad? Los cálculos necesarios para obtener los parámetros del proceso de destilación. Los particulares sería reconocer los elementos que componen el equipo de destilación, y aquí viene lo que les comentaba, ¿no? Incorporado al extractor Arfield, ¿sí? Es un extractor líquido que tiene, como equipo auxiliar un destilador. Y el siguiente sería obtener pues los parámetros de destilación, ¿no? Del proceso, que son el rendimiento, la productividad, porcentaje de recuperación del producto de interés, que en este caso, como les comentaba, se trata de etanol a partir de una mezcla etanol-agua. Bueno, vamos rápidamente con las actividades previas. Son 6 actividades, somos 3 equipos, 2 actividades por equipo, ¿no? Entonces, así en orden, ¿no? Equipo 1, actividades 1 y 2, equipo 2, actividades 3 y 4, y equipo 3, actividades 5 y 6, ¿no? Entonces, equipo 1, investigar qué factores determinan la separación por destilación y describir, dice ahí detalladamente, los equipos. Más bien sería brevemente, ¿no? En que se lleva a cabo la destilación en lote y continua.
Sí, el equipo en el que vamos a hacer la destilación puede operar tanto en lote como en continuo. Más bien, la operación es un tipo híbrido entre estas dos. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, entonces, a ver, ¿quién empieza? Equipo 1, porfa. Dejo de presentar, ¿no? Sí, profe, vamos. Sí. Sí, sin prisas, ¿eh? A ver si encuentro una mejor foto del Anfield. ¿Qué fue eso? Esto es un sólido líquido. Este no. Sólido líquido. Bueno, para que determine las temperaturas de destilación, encontramos que la temperatura de ebullición de los diferentes líquidos a separar, la presión del sistema, ya que a menor presión, mayor temperatura de ebullición, Así la es, temperatura ¿no? de la mezcla, la temperatura de la mezcla en el momento de la destilación, la temperatura del condensador en los que se recuperan los líquidos separados, son los que encontramos como factores que determinan la separación. Sí, pues básicamente, ¿no? La temperatura y la presión del sistema son así como que los más... Y la composición, ¿dónde está la composición? A ver, temperatura, presión del sistema. A menor, dice ahí, a menor presión, mayor temperatura de ebullición. ¿Será cierto eso? A ver. ¿Será cierto? A menor presión, mayor temperatura. ¿Sí será cierto? Es al revés, profe. A menor presión. Si es al Ciudad de México, estamos a, ¿no? ¿Qué? 585 milímetros de mercurio. Y el agua aquí ebulle a 92.6, ¿no? Algo así. Y a nivel del mar, que la presión son 760 milímetros de mercurio, o sea, la presión es mayor, la temperatura de ebullición es mayor. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, ¿no? Porque es mayor la fuerza que se está oponiendo a la separación de las moléculas de agua, ¿no? O sea, las moléculas de agua se separan de la fase líquida, o sea, se rompen los puentes de hidrógeno. Si toda la energía que ustedes le proporcionan al agua para ebullirla, durante la admisión de calor sensible, lo que va a suceder es que los puentes de hidrógeno se van alargando. O sea, toda la energía la utiliza para alargarse, hasta que se rompe, ¿no? En ese momento, entonces la energía se empieza a suministrar como calor latente, ¿no? Ajá. Y entonces ahí, a nivel del mar, la temperatura de ebullición del agua, decíamos, es 100, ¿no? Entonces ahí está como que al revés el dato, ¿no, compañeros? Sí, profesor. Sí, fue error de palabras. Sí, es al revés. Bueno, pero sí, ¿no? Son los factores más importantes. La temperatura, la presión del sistema y la composición de la mezcla, ¿no? Ok, ¿qué más? Perdón por la interrupción, pero sí había que... Es que me hizo así como que clic así ese dato, ¿no? Bueno, y tenemos los equipos en los que se lleva a cabo la destilación, pero en lote. Y tenemos dos, que es columnas en batch y columnas continuas. En batch tenemos que la alimentación es introducida por lote y la columna se carga y cuando el objetivo deseado es alcanzado, se introduce la siguiente carga y se va sacando. Entonces, es meter y sacar. Y en columnas continuas, bueno, aquí no sufre interrupciones, todo es como continuo, entonces son capaces de manejar grandes cantidades de materia prima, solo se introduce una vez la materia prima. Ok. ¿Qué más? ¿Le puedes cambiar? Sí, ya está. Yo no sé si se trabó mi compu, pero siguen factores. Sí, ahí sigue. Ay.
Bueno, los equipos en que se lleva a cabo la destilación en continuo, encontramos la columna de plato, en donde el líquido se pasa de uno a otro por gravedad en sentido descendiente, mientras que el flujo de vapor influye en el sentido ascendente a través de las ranuras de cada plato. Ujú. Y se requiere conseguir que la caída de presión del plato sea mínima. Ok. Y la otra es la destilación fraccionada, en donde las placas están escalonadas de forma en que el líquido fluye de izquierda a derecha en una placa y la placa debajo fluye de izquierda a derecha. Ok. Ahí, nada más hay que mencionar un factor que se llama eficiencia de plato, o eficiencia de placa, ¿no? Es un factor que se determina experimentalmente, o sea, no hay de otra. Se tiene que derivar empíricamente, no hay forma de derivarlo analíticamente, o sea, no se puede, ¿por qué? Porque depende del diseño de las capuchas de burbujeo, bueno, de los platos, ¿no? Y particularmente depende de las capuchas de burbujeo, o sea, de las válvulas de burbujeo. Entonces, como cada fabricante tiene su propio diseño de las capuchas, de las válvulas, entonces la eficiencia de plato va a estar supeditada al fabricante, ¿no? O sea, al modo de fabricación. Entonces, por ejemplo, una eficiencia del 40%, una eficiencia de plato de 40%, te va a querer decir a ti que si, por ejemplo, en el diseño de tu columna resulta que requieres, no sé, 5 platos, ¿sí? A la hora de considerar la eficiencia del plato, entonces necesitarías, la eficiencia de plato es igual a la eficiencia real entre la eficiencia teórica, ¿no? La teórica siempre va a ser mayor. Entonces tu eficiencia es 0.4 y requieres, no, perdón, la eficiencia de plato sería el número de platos reales, no, el número de platos teóricos entre el número de platos reales, ¿no? Entonces, si por ejemplo es 0.4, sería 0.4 igual a número de platos, ¿qué les dije? Teóricos entre el número de platos reales. No, es número de platos reales entre el número de platos teóricos. Entonces, el número de platos reales sería, ¿qué? 5 entre 0.4. ¿Cuánto es eso? 12.5. Ok, entonces necesitarías una columna de 13 platos, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, este es les digo, es un concepto que a la hora del diseño de una columna hay que tomar en cuenta, ¿no? Más bien, tú le vas a llegar con un fabricante y le vas a decir, ¿sabes qué? De acuerdo a mis cálculos, yo requiero una columna de 5 platos teóricos. Y él te va a decir, pues mira, yo tengo esta columna con una eficiencia de plato de 0.4, ¿no? Y por tanto tú requieres 13 platos, ¿no? Porque no hay 12.5 platos, ¿no? Te va a decir, pues una de 13. O tengo esta otra columna con una eficiencia de plato de 50%, pero ya te sale el triple de cara, ¿no? Las eficiencias de plato andan por ahí del 30 y del 40% normalmente, y arriba de esas ya los equipos son bastante caros, ¿no? Bueno, perdón, nada más quería quería tomar el concepto, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Sí, profe, gracias. Creo que son las primeras dos, nada más. Ok, gracias. ¿Cuáles son las otras dos? Las ecuaciones que describen el equilibrio, sí, equipo 2, y diagramas de equilibrio, ¿no? Para sistemas. Bueno. ¿Me pueden avisar cuando vean mi pantalla, por favor? Sí. Ok, ahí ya se ve. Ya se ve. Gracias. ¿Es la 3? Esta, ¿verdad? 3 y 4, ¿no? Bueno, aquí podemos las ecuaciones
que describen el equilibrio líquido en el sistema ideal, que como la mayoría de los sistemas, es que todos los sistemas ideales se rigen principalmente por la ley de Raoult, donde X es la fracción o del soluto o del componente Y en la fase líquida, que es esta, y Y es el componente del mismo, es la fracción del mismo componente, de este, pero en la fase vapor. Entonces va a haber un constante intercambio debido a pues, la destilación, que se va evaporando y se condensa, ¿no? Y las variables que intervienen en la temperatura. Esta es la ecuación, la ley de Raoult para las gases ideales, donde PI es la presión de saturación del componente I y la temperatura del sistema. Y pues una de las interpretaciones de la ley de Raoult es que la fracción de moléculas I en la superficie es X, por lo que la presión parcial, que es la fórmula que está aquí, se va a reducir, como se muestra aquí. Luego está la volatilidad, las ecuaciones de volatilidad relativa, que vamos a presentar. Y bueno, los cálculos de destilación. Para mezclas, la volatilidad relativa del componente ligero y el componente pesado se puede definir así. Pues es la fracción molar del componente I en la fracción ligera y en el componente ligero y en la fase de vapor. pesado, pero anteriormente esta es la fase de vapor. Justo esta es la fase de vapor y esta es la fase de pesado. Entonces en realidad aquí la fracción de el componente en la fase ligera, la parte gaseosa, y se divide en la fase ligera, en la fase líquida de la destilación. Entre, pues, el componente pesado, lo mismo, la fracción en vapor del componente I, entre la fracción en la fase líquida, en el componente pesado del componente I. Y pues esto se puede relacionar con lo anterior de la ley de Raoult y nos quedaría una ecuación similar para la volatilidad relativa, que sería la presión de saturación de la fase ligera entre la presión de saturación de la fase pesada o del componente pesado por la temperatura del sistema. Y pues la volatilidad relativa constante se utiliza para los cálculos prácticos y pues se basa en estos dos supuestos, que la mezcla líquida ideal en la que se aplica la ley de Raoult que la mezcla es una mezcla líquida ideal para que se pueda aplicar la ley de Raoult, y además que los componentes tienen un calor de vaporización semejante, por lo que alfa es independiente de la temperatura en este caso, y en este caso alfa es independiente de la composición. Ok. Bueno, la volatilidad relativa en el caso de la destilación es el factor de separación. Sí, recuerden ustedes que entre más grande sea ese factor de separación, la separación es más simple, ¿no? Cuando las volatilidades relativas son pequeñas, o sea, el valor de alfa es una fracción muy pequeña, entonces no se puede llevar a cabo la destilación y entonces hay que buscar o pensar en otro método de separación. Generalmente, cuando uno está diseñando procesos de separación, en lo primero que va uno a pensar es en la destilación. ¿Por qué? Porque la destilación es un proceso de separación muy económico, pero no siempre es posible llevarla a cabo. ¿Ok? Sí, okay. ¿Pueden continuar, por favor? Sí. Luego tenemos ecuaciones para las mezclas ideales y pues hay tres métodos. Uno es basado en los valores de K, donde se hace también un cociente entre la fracción líquida, entre la fracción del componente en la fase gaseosa y la fracción del componente en la fase líquida. Entonces el valor de K, que es una constante igual, o bueno, se va a buscar que sea una constante, se va a estar en función de la temperatura, la presión y pues de la composición, a diferencia de en las otras donde se mantenía constante una de las dos para poder utilizar las ecuaciones de los ideales.
Y pues aquí también otro de los métodos es que basados en los coeficientes de actividad, se puede generalizar la ley de Raoult para las mezclas no ideales y para los gases reales, pero a partir de los coeficientes de actividad de cada uno de los componentes. Y pues se utilizaría esta fórmula, donde interfieren en la constante de los gases ideales, la temperatura y los coeficientes de actividad. Y bueno, en esta misma, basado en la ecuación pasada, eso sería como para mezclas que no varían tanto de las ideales, pero que no son ideales. Y esto es cuando se desvían mucho del comportamiento o de la definición de una mezcla ideal. Entonces, pues se utiliza de referencia un gas ideal y se utiliza esta condición para la misma ecuación anterior, para la misma ecuación del estado de ambas fases, pero la condición es esta y es diferente. Y aquí están los diagramas de equilibrio. Para la temperatura de la mezcla o del sistema acetona-agua, esta es la de la temperatura a una atmósfera. Esta es la de la presión del sistema acetona-agua a una atmósfera. Esta es para diferentes presiones, pero el diagrama de igual equilibrio del mismo sistema. Y esta es para diferentes, el diagrama de equilibrio para temperatura, composición del sistema de acetona-agua a diferentes presiones. Bueno, a ver. Sí, perdón. Y bueno, podemos ver que a diferentes presiones tienen un comportamiento, o a diferentes temperaturas, a mayor temperatura, se van presentando un comportamiento más lineal de estos datos, pero siempre se va a mantener un asintótico de este lado. No llega a tocar el de la temperatura ni el de abajo, a menos que se extienda mucho. Y aquí es donde se trazan las líneas, ¿no, profe? Para las Así es, ¿no? las líneas de equilibrio, para calcular los platos y todo esto. Bueno, la línea de equilibrio es esa, más bien te refieres a las líneas de operación. O sea, la línea de operación para las diferentes secciones de la columna, ¿no? Para la sección de rectificación y la sección de agotamiento. Ok. Y bueno, este es para el etanol agua. Ok. Y acá también está etanol agua a diferentes presiones. Y a ver, a diferentes presiones. La de entalpía. A ver, la de etanol agua a diferentes presiones. ¿Dónde está? No, a presiones constantes. Sí, a diferentes presiones es esta. Ok. Sí, ya la vi. A 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, esa es una atmósfera, ¿no? Luego a 50, pero pues son presiones para arriba. Y aquí la necesitamos a presión para abajo, ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México estamos abajo. Bueno, ok. Y ya. Ok, pues gracias. Entonces, equipo 3, ¿no? Las últimas dos. Es equipo 6, bro. ¿Equipo qué, perdón? ¿6? 6. Ok.
Bueno, la pregunta 5 es reportar las fichas técnicas de los componentes puros para acetona. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero estas fichas nos dan las fórmulas, su peso molecular, sus generalidades, propiedades físicas y termodinámicas, las propiedades químicas, los niveles de toxicidad y el manejo. La que sigue, por favor. También nos da las acciones a realizar. Bueno. Ok, aquí en cuanto a la actividad 4, se va a quedar de tarea construir el diagrama que nos mostró su compañera de la curva para el sistema etanol-agua a la presión de la Ciudad de México. ¿Sí? Es bastante sencillo, ¿no? Aplicando la ley de Raoult, se puede obtener ese diagrama, que sería el que aplicaríamos nosotros para las condiciones de experimentación. Bueno, como les decía, ¿no? Este es el equipo, ¿sí? Tengo muy poquitas fotos de él, vamos a tratar de, pues ahora sí que de sacarle lo más que se pueda. El equipo en sí es ¿no? Les decía, es un equipo auxiliar de esta unidad de extracción líquido-líquido. Sí, es una unidad de extracción líquido-líquido Armfield, es la marca, en 3 etapas. ¿Sí? Entonces, aquí están las diferentes etapas. No, perdón, en 3 etapas, no me haga caso, no sé por qué dije eso. Tema de destilación. Aquí básicamente, para lo que funciona este equipo es para llevar a cabo aquí, en esta parte, la extracción líquido-líquido, ¿sí? Entre una fracción, entre una disolución pesada, ¿sí? Con un disolvente de diferente densidad, de manera entonces que la parte pesada se alimenta por arriba y la parte ligera por abajo, ¿no? Entonces, por diferencia de densidad fluyen a contracorriente. Aquí, si se fijan, pues incluso ya le falta la parte de aquí arriba. Entonces, bueno, este es en sí el equipo principal, ¿no? Tiene los 3 tanques para la alimentación, para el disolvente, etcétera, ¿no? Y como equipo auxiliar, que aquí no se alcanza a ver, ¿sí? Está aquí atrás, esta parte de acá atrás, ¿no? Esta es la unidad de destilación. Ahorita le hago un zoom para que la vean bien. Esto de atrás, ¿no? O sea, aquí, recuerden ustedes que cuando llevan a cabo una separación por extracción líquido-líquido, lo que ustedes van a tener es una mezcla binaria. Sí, o sea, tienes tu soluto de interés, pero ahora en vez de tenerlo disuelto en alguna corriente X, ahora lo vas a tener disuelto en tu disolvente. Entonces, a ti lo que te interesa, pues, es recuperarlo, ¿no? A partir de este disolvente donde lo tienes ahora. Bueno, esa recuperación es justamente a través de una destilación. Entonces, una destilación siempre va a ser una operación de separación que va a seguir a una extracción líquido-líquido. Entonces, aquí atrás está el equipo, ¿no? ¿Sí? La unidad de destilación. Híjole, ¿qué sería esta? Ahorita le hago un zoom a la foto, ¿no? Digo, la foto la verdad es que está bastante regular. Bueno, en sí, las partes son estas, ¿no? Tenemos aquí el hervidor, que es esta. Obviamente, pues, esto que vemos es el encamisado, ¿no? O sea, ¿qué es el hervidor? Bueno, pues es un tanquecito con una corriente, con una resistencia eléctrica, y está forrado con fibra de vidrio y con esta placa de aluminio, que es lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, todo esto es el hervidor y tiene aquí un indicador de nivel. Abajo tiene una válvula de fondo para poder retirar la mezcla, ¿no? O los fondos una vez que se llevó a cabo la destilación. Ahora sí, de aquí, ¿sí? Es el termómetro. Me voy a regresar al anterior para que lo vean. Es este.
esta parte, como color cobre, esto es el termómetro. ¿Sí? Está equipado con un termómetro. Perdón. Y entonces, aquí tiene un tapón. Déjenme hacer más grande la foto para que la alcancemos. La voy a pegar mejor una hoja de Word para hacerla lo más grande que se pueda. Y entonces esta la voy a hacer, vamos a darle, aquí ya le podemos ir dando zoom, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a ocultar esto. Ok, entonces, les decía, en sí esto es el hervidor, ¿no? Aquí tiene el tapón. ¿Ah? Entonces este tapón se retira y por aquí se vierte con un embudo la mezcla. No se alcanza a ver aquí, pero tiene una válvula de fondo, ¿sí? Para retirar, les decía, para ir tomando muestras de los fondos o para, una vez que se acaba la destilación, el proceso de destilación, pues entonces retirar el sobrante, ¿no? Este es el termómetro, les decía, ¿sí? Tiene un indicador de nivel, no recuerdo la capacidad del, creo que es pequeño, creo que son 2 o 3 litros máximo, ¿sí? Aquí atrás se ve el mecanismo de calefacción, ¿no? Es una resistencia eléctrica que está ahí dentro del equipo. Y entonces se vierte la mezcla, se tapa, ¿sí? Nos vamos al tablero de control. Nos vamos al tablero de control, que es este. Vamos a darle zoom a esto. Y ahí está, ¿no? Entonces este es el tablero de control. Y entonces con esta perilla, o sea, accionamos aquí. Se fijan ustedes, esta parte es justamente lo correspondiente al destilador. Entonces, obviamente pues hay que energizar el panel primero, antes que cualquier cosa. El botón para energizar está por la parte de atrás, entonces aquí pues no lo vamos a ver. Y ya una vez que está energizado, se va a ver, aquí nos va a pintar en verde y se va a encender este foco. Y entonces hay que, ya que agregamos la mezcla al hervidor, hay que presionar este botón, ¿sí? Entonces, una vez que se presiona este botón, con eso se echó a andar la resistencia, ¿no? O sea, se enciende la resistencia, o sea, esto se va a encender en rojo. Y entonces con este regulador, ¿sí? Con esta perilla vamos a regular la temperatura. Esta perilla está en, ¿cómo se llama? La graduación es cualitativa, o sea, no es cuantitativa. Creo que viene del 1 al 10, entonces lo que se tendría que hacer es irla calibrando, ¿no? Ponerle en 1 y ver la temperatura que marca el termómetro. Ponerle en 2 y ver la temperatura que marca el termómetro. Y así, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, pues es, pues operarla, ¿sí? Creo que toda al 100%, o sea, se le ponen en el 10 y entonces se van a ir registrando las temperaturas. Entonces, bueno, este sería la parte para echar a andar el equipo. Ajá. Bueno. Ok, una vez que empezó el proceso de calentamiento, ¿sí? Los vapores van a empezar a subir por esta parte que tenemos aquí. Aquí, esto no es más que un tubo de vidrio, y lo que se hizo fue que se encamisó, ¿no? O sea, se le puso ahí se le puso un aislante térmico y cinta, ¿no? De esta cinta industrial para evitar las pérdidas de calor. ¿Por qué? Porque aquí inmediatamente se condensaba, no alcanzaba a subir. Aquí pues tampoco se alcanzan a ver muy bien, les digo que es bastante malita la foto, pero déjenme, ¿cómo le doy zoom aquí? A ver aquí.
Entonces les decía, ¿no? Empiezan a subir los vapores, ¿sí? Por aquí, y entonces como esto no estaba aislado, ya no subían, se condensaban rápidamente, ¿no? Por el intercambio, como esto es vidrio, por el intercambio de energía con los alrededores, inmediatamente condensaba. Aquí la columnita esta, que vemos aquí, tiene 3 platitos, ¿sí? Sin embargo, la destilación que se lleva a cabo aquí no es fraccionada como la que nos comentaba su compañera, sino es de plato, ¿sí? Tiene 3 platitos, ¿sí? Entonces los vapores siguen subiendo. Acá tenemos esta parte de arriba, déjenme ver, acá se ve mejor. Esta parte de arriba es el condensador. ¿Sí? Entonces aquí se conecta agua, ¿sí? El agua es a contracorriente, entonces no, se conecta acá arriba. Entonces el agua entra acá y sale por aquí. Y entonces, bueno, aquí en esta parte se lleva a cabo la condensación. Los vapores que se van condensando van cayendo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos los 3 platitos que medio se alcanzan a ver, ¿no? No, perdón, los platitos están acá. Y entonces aquí el condensado se recoge aquí con esta manguerita. Se pone aquí un tanquecito, un vaso, y aquí se van recuperando los condensados. ¿Cuándo se detiene el proceso? Bueno, el proceso lo vamos a detener cuando veamos que ya no hay cambios aquí en la composición del condensado, o cuando de plano veamos que aquí en el tanque queda menos del 25% del indicador de nivel. ¿Por qué? Para que la resistencia no trabaje en seco, ¿sí? La resistencia eléctrica siempre tiene que trabajar en húmedo, ¿sí? O sea, no la podemos accionar hasta que no hayamos nosotros introducido la mezcla que queremos destilar, porque si no, pues se descompone, se quema. Ese es requisito. Bueno, entonces este es en sí el equipo. Si se fijan ustedes, pues es bastante simple. Es el alambique, bueno, el hervidor, ¿sí? La columna, que es esta, tiene 3 platitos, ¿sí? Y el condensador, que es la parte de arriba. Esta parte de arriba, esto es el condensador, ¿no? Entonces, para realizar el paro, entonces simplemente lo que hay que hacer es, nos vamos al panel de control. Acá el panel de control. ¿Dónde está? Panel de control. Aquí, el panel de control. Giramos la perilla hasta el 0, o sea, hacia la izquierda, y accionamos este botón, apagamos la resistencia, desenergizamos el panel, y entonces acá en la columna lo que vamos a hacer es abrir la válvula de fondo, poner un tanque, ¿sí? Y retirar los productos de fondos. Y obviamente pues las muestras las vamos a ir colectando acá, aquí arriba, ¿no? O sea, vamos a ir muestreando tanto el producto como los fondos cada determinado tiempo, ching. Está mi cargador. Y ya una vez que descargamos todo lo que quedó en el fondo, lo que vamos a hacer es lavar. Vamos a esperar a que se enfríe, ¿sí? Pues como tiene un termómetro, vamos a esperar a que el termómetro nos marque alrededor de 30, 40 grados, y entonces en ese momento ya podemos lavar el equipo. Bueno, el hervidor lo podemos lavar con agua destilada. Antes no, porque la resistencia va a estar muy caliente, y entonces si le echamos agua a menos de 40 grados, perdón, si está a menos de 40, a más de 40, perdón, con el agua fría que le echamos, entonces va a haber choque térmico, y la resistencia no está diseñada para soportar expansión diferencial. Entonces se rompería, ¿no? Entonces hay que esperar que la temperatura esté entre 30 y 40, aquí nos lo va a marcar, y entonces ya podemos lavar bien con agua destilada el hervidor, y pues podemos también a través de aquí, de la toma de muestra, que sería con esta válvula de silicón, válvula manguera de silicón, ir
agregando agua destilada, ¿no? Para lavar la columnita. Les digo, la columna es pequeñita, es de 3 platos, ¿no? Y de ninguna manera la operación que llevaremos aquí sería de rectificación, ¿no? Sería más bien, como en el primer caso que mencionó su compañía, sería una destilación de platos. Pues qué lástima que no se alcanza a ver bien los platos, ¿no? Pero pues bueno, les digo, es la foto que tengo. A ver si para la siguiente sesión puedo ir a sacar fotos. No prometo nada, pero bueno, pues a ver, ojalá. Y pues bueno, eso sería en cuanto al equipo, ¿no? Es bastante simple. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer experimentalmente? Bueno, lo primero, les decía, ¿no? Vamos a separar una mezcla de etanol-agua, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es obtener una curva tipo, ¿sí? Para esta mezcla. ¿Qué contra qué vamos a graficar? Pues fracción molar de etanol contra la densidad de la mezcla. Aquí es sencillo realizar esta curva porque dependiendo de la composición, las diferencias de densidad son bastante claras. Obviamente, pues entre más etanol tiene la mezcla, pues es menos densa, ¿no? O sea, entonces de 0, que tendríamos la densidad del agua, hasta 100% que tendríamos la densidad del etanol. Entonces, aquí lo que se hace, pues son los cálculos para las diferentes fracciones molares. Entonces, para el jueves, para la sesión de discusión, sería que ustedes trajeran qué cálculos se hicieron aquí, ¿no? ¿Sí? Para poder sacar diferentes tubos con esta fracción molar, punto 1, punto 2, punto 29, etcétera, ¿no? Y bueno, se obtuvieron estas densidades. Las densidades de las mezclas etanol-agua se pueden medir directamente con un pignómetro o, ¿cómo se llaman estos que se utilizan para la densidad de la leche, que se sumergen así? La densidad de sustancias, de bebidas alcohólicas, ¿cómo se llaman? Que ¿cómo se llaman estos? Oh. Ay, no te oí. Te oigo muy entrecortado. El alcoholímetro. Ándale, sí, con ese. ¿Cómo se llaman? Tienen otro nombre. Densímetros, ¿no? Sí, que sí los conocen, ¿no? Es un tubo de vidrio con una escala y tiene balines abajo, ¿no? Entonces, como dice su compañera, se sumergen así, o sea, se pone la mezcla, se pone en una probeta, se sumerge y hasta se le da una vuelta, ¿no? Así y ya se lee la densidad. Bueno, de acuerdo a esos, por ejemplo, están graduados, ¿no? Para que de acuerdo a la densidad te va a dar la composición. Entonces, bueno, se puede medir ahí directamente o se puede medir en pignómetro. Entonces, aquí lo que hicimos, bueno, lo que se hizo fue directamente en pignómetros, ¿no? ¿Para qué? Para utilizar poquito, ¿sí? O sea, usaron pignómetros de 10 mililitros. Para no, porque para utilizar el otro, pues obviamente es bastante y se tiene que poner en probetas. Bueno, entonces este fue lo primero que se hizo, ¿no? Una curva tipo, ¿sí? Para la mezcla de etanol-agua. Y esta nos va a servir para, entonces, ahora sí, ir tomando muestras e ir sacando la composición del destilado, ¿no? Bueno, entonces lo que se hizo fue una destilación en lote de una mezcla de etanol-agua y la alimentación consistió en esto, ¿no? En 0.49 kilos de etanol y 3.867 kilos de agua, lo que nos daba un total de 4.357 kilos. Lo que me quiere decir entonces que la capacidad de esta cosa, del hervidor, debe de ser de 5 kilos. Y aquí la estamos trabajando a un 60% aproximadamente, ¿no? 75%. Entonces, esa sería la capacidad del hervidor, ¿no? 5 kilos aprox. Bueno. Ahora, después, ¿qué se hizo?
se cargaron, ¿no? Se quita el tapón de acá este tapón, y se cargó esta mezcla, se cierra, ¿no? Entonces, se enciende, se energiza el panel, se enciende, y les digo, estoy casi seguro que aquí se utilizó al 100%. Ajá. Bueno, a la escala de 10, le digo que está entre 1 y 10. Y entonces, ya una vez que esto calentó, y que vimos sobre todo que empezó el proceso de ebullición aquí, sabimos que empezaron a salir los primeros vapores acá. Como esto es de vidrio, pues se ve bastante bien. Entonces, a partir de ese momento se empezaron a tomar muestras aquí, en este tubo, muestras del condensado, de los condensados. Si este tubito se conecta a un tanque, ¿no? Se pone un vaso de precipitados, etcétera, para ir recogiendo el destilado. Entonces se toma muestra del destilado aquí y se toma muestra de los fondos. Creo que en esta foto sí medio se alcanza a ver la válvula. Bueno, creo que tampoco. A ver, vamos a ver si es la válvula o no es. Es la válvula de fondo. Creo que sí. Sí, es esta. Esta aquí donde está es esta la válvula de fondo. Entonces se toman muestras, les reitero, ¿no? Se toman muestras aquí. Sí, los condensados se van a acumular aquí. Entonces, de aquí van a ir pasando de manera continua a este tubo. Entonces, este tubito se va a poner ahí que desemboque en un vaso de precipitados que hay que poner aquí, ¿no? O alguien lo va a sujetar. Ajá. Y entonces se toman muestras del destilado y también se van a tomar muestras de acá del fondo. Sí, aquí en esta no se ve, de acá, ¿no? De la válvula del fondo. Se abre y se toma una muestrita, ¿no? Así rápido, ¿no? Se pone un vasito de chiquito de precipitados y se toma una muestra, ¿no? Y entonces se le saca la composición tanto al destilado como a los fondos, ¿no? Al producto de fondos. El condensador es igual, es como dice aquí, es un condensador total. Y según yo recuerdo, no hubo reflujo, ¿no? Sino que así como se iba sacando, entonces esta parte de aquí no existe, sino que como se va sacando el destilado, se va muestreando. Bueno, el tiempo total de operación fueron 34 minutos y al final de estos se recuperaron 900 mililitros de destilado y como producto de fondos, o también se llama producto de cola, 1457 mililitros. Entonces, con esto pueden ustedes hacer su balance de materia, ¿no? Ahora, ¿qué necesitan para completar el balance de materia? Pues la composición, ¿no? Tanto de los destilados como de los fondos. Bueno, entonces, se fueron tomando, como les decía, ¿no? Muestras a diferentes tiempos. Obviamente, conforme se va evaporando el etanol, ¿qué es lo que sucede? Como en los fondos se va acumulando el agua, bueno, más bien la fracción molar del agua empieza a aumentar porque el etanol se está pasando a formar parte de los destilados, la temperatura de ebullición empieza a aumentar, ¿no? Tal como se ve aquí. ¿Sí? Entonces, inicialmente la temperatura en el destilador, ¿sí?, va a corresponder a la temperatura de ebullición del etanol, ¿no? Y después, conforme vaya habiendo más agua, empieza a aumentar la temperatura. Entonces, este comportamiento pues es correspondiente a lo esperado. Entonces, a diferentes tiempos, ¿sí?, se fueron tomando lecturas del termómetro. El termómetro está conectado al hervidor y se fueron tomando estas muestras, ¿no?, de destilado, 100 mililitros por cada vez, ¿no? Y a la muestra le tomó la densidad.
que es esta. Entonces, con esta densidad, sabemos nosotros, aplicando la curva tipo, la composición del destilado, ¿sí? Y esto también nos va a dar la composición del producto de fondo, ¿sí? O del producto de colas. Obviamente, pues aquí como la destilación fue diferencial, ¿sí? Entonces, pues tienen que hacer ustedes un balance de materia del tipo diferencial, ¿no? O no sé si podríamos considerar promedio, no sé, habría que verlo, ¿no? Se puede considerar una composición promedio, pero pues no, porque vemos que la densidad va aumentando. Aquí. Sí, y estaba disminuyendo, ¿no? No está. No, igual, ¿no? Se va aumentando a partir de aquí. 37, 78. Bueno, está más o menos, se mantiene ahí alrededor de. Bueno, entonces lo que van a hacer es, con estos datos, es calcular la concentración aquí en fracción molar para cada tiempo, ¿sí? Para el final. Realizar el balance en moles y en kilogramos de etanol y de agua, ¿no? Y les digo, pues yo creo que tendrían que hacer un balance diferencial, porque esta destilación fue del tipo diferencial. ¿Y qué más? Déjenme ver. Y también se quedaría hacer el diagrama de equilibrio, pero del sistema etanol-agua en la Ciudad de México. Y pues eso sería todo. Sí, la práctica está sencilla, en realidad, y no entiendo por qué no, por qué no se le metió, ¿cómo se llama esta cosa? Reflujo. Se puede. Bueno, pues eso sería todo. Ahorita les pego estos datos en el Classroom. Y ¿qué más? Y pues ya, ¿no? Pues nos veríamos el jueves para la discusión y a ver qué pueden hacer con estos datos, ¿no? En realidad, pues es todo lo que tengo. No tengo video, no tengo más fotos. Me gustaría mostrarles más fotos, más detalladas, ¿no? Pero bueno, pues es con lo que se cuenta. Bueno, pues nos vemos el jueves. Ahorita les pego estos. Se los pego en una hoja, ¿no? Mejor de Excel, ¿les late? ¿O les pego la presentación? ¿Qué prefieren? La presentación, ¿no? Para las fotos. Sí, papel. Sí, gracias. Sí, ¿verdad? Para las fotos, porque si no, no tienen fotos. Bueno, pues profe, ahorita. Dígame. Creo que falta el espacio para los previos. Ahorita lo hacemos, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, ahorita lo hago y les subo estos datos. Sí, profe. Bueno, pues nos vemos el jueves entonces. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Luego, cuídense.